RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos precisamente ya en contacto con el doctor Raúl Urquizo Arestegui, decano del Colegio Médico del Perú, a quien agradecemos este contacto. Doctor Urquizo, muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. A su servicio. Sí, doctor, mira, hace unos instantes hemos estado nosotros en contacto con esta conferencia de prensa que está realizando el Ministerio de Salud. Está a cargo pues de la titular Rosa Gutiérrez Palomino, en donde están ratificando ellos esta información que el dengue está controlado. ¿Es así, doctor? ¿Cuál es la apreciación del colegio? Bueno, no le he escuchado la conferencia de prensa de la ministra. Nosotros fin de semana, viernes y sábado, nos reunimos todos los decanos del país, del Consejo Nacional, y hemos hecho un balance sobre la situación. La información que tenemos es que la cantidad de casos, en Piura sobre todo, es enorme en relación al 2017, que fue el pico más alto. Hay como 6 fallecidos, pero el que tiene mayor cantidad de fallecidos es la ciudad de Ica, más de 24, y tiene una de 2 años, y la Valleca tiene 16, y le estamos hablando más de 89,000 casos registrados, ¿no? Y fallecidos alrededor de 100 personas, cifras sumamente altas. Entonces, bajo ese panorama, hace 2 semanas, nosotros como Colegio Médico dimos una conferencia de prensa para alertar a las autoridades y a la población general que esto del dengue se debió prever desde el ciclón Yaku. Se veía que esto iba a pasar, ¿no? Entonces, las acciones que no han tomado las autoridades regionales, locales, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Educación, etcétera, no han trabajado en forma articulada, sino a partir de eso recién declararon emergencia sanitaria y después se formó el comité de expertos, pero los casos han estado aumentando. Es cierto que algunas regiones han comenzado a disminuir. Las pandemias tienen un ascenso, después se mantiene y después hay un descenso natural. Y ese descenso natural, haga acciones o no haga acciones, va a descender. Pero el problema, mientras tanto, sigue enfermándose y sigue muriendo. Entonces, la ministra ha señalado que en 2 semanas prácticamente ya no va a haber dengue, ¿no? Realmente hay que tener una varita mágica para decir que en 2 semanas. Y el hecho de que va a bajar, definitivamente. Pero lo que si ustedes reportan en Piura, que están atendiendo en carpas, hasta en mototaxis, realmente es cerrar los ojos frente a una realidad que hoy en día se está dando, ¿no? ¿De qué doctor, de qué dependería esta situación en un descenso que se podría dar? ¿De qué dependería? El descenso natural, cuando cambia el clima, el mosquito ya no va a depositar los huevos, desaparece, entonces es cíclica, porque el dengue es epidémico en el Perú, todos los años hay dengue, pero ¿qué se ha hecho para prever, educar a la población? ¿Qué han hecho los gobernadores, los alcaldes? No han hecho nada o poco, y eso es la preocupación del Colegio Médico, ¿no? Entonces, evidentemente que la ministra no tiene acción en los gobiernos regionales, le da el dinero, pero provincia, por ejemplo, el decano de Piura, el doctor Cristian Requena, señalaba que faltan médicos, faltan medicinas, falta dónde atender a la población. El Hospital Santa Rosa ha colapsado, en el Hospital de Sullana hay médicos, enfermeras que están con dengue, y entonces, frente a esa realidad de decir, mire, ya no va a pasar 2 semanas, realmente hay que ser bastante optimista, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se puede distribuir el presupuesto, pero se necesita la presencia de las autoridades, en este caso de la ministra, para que pueda recorrer en la zona, sobre todo, donde se han presentado los mayores casos. Lo que tiene que hacer la ministra es convocar a todos los sectores y ponerse de acuerdo qué es lo que va a hacer cada sector. Si cada uno trabaja por su lado, por eso nosotros en nuestro comunicado decimos un trabajo articulado, coordinado entre todas las autoridades, inclusive la población, los comedores populares, vasos de leche, la asociación de familia, todas las organizaciones de base, tienen que tomar conciencia sobre este problema y evitar que los niños se expongan, los adolescentes, las personas mayores de 60 años. Entonces, todas esas personas nos tenemos que poner de acuerdo, el colegio médico también tiene que participar para opinar con nuestros técnicos qué es lo que hay que hacer, porque la decisión son del gobierno local, gobierno regional, para que trabajen articuladamente. Si cada uno trabaja por su lado,
Esos son los resultados de tantos muertos y tantos enfermos, ¿no? ¿Y existe la cantidad de profesionales, doctor, de salud para atender a los afectados? No, no hay lo suficiente. Y tenemos la demostración, por ejemplo, el Día de la Madre, el hospital de Coyica, acá en el norte, tuvo que ir la gente que estaba en su casa a apoyar para pasar visita, para atender a pacientes, porque no hay médicos suficientes. Entonces se debieron contratar con anticipación, tener los laboratorios para su diagnóstico rápido y las medicinas para darle tratamiento, porque en este caso se conoce quién es el vector, cómo es la enfermedad, que es muy diferente al COVID, que no sabíamos frente a qué enemigo estábamos enfrentándonos, ¿no? Pero hoy en día se sabe cómo es el ciclo de este dengue, y realmente es lamentable que se reaccione demasiado tarde. Por eso decimos como colegio médico, la reacción siempre está arriba de las autoridades. Ahora, doctor, ¿qué cifras maneja o qué cifras últimamente maneja el colegio médico en cuanto al dengue? Nosotros tenemos, como les señalaba, tenemos más de 82.000 casos, estoy hablando de hasta el día sábado, ¿no? Y teníamos alrededor de 100 fallecidos, ¿no? Como repito, ayer, por ejemplo, en Trujillo falleció una niña de 2 años, ¿no? Y entonces, cada día están falleciendo. Y en el distrito, que diga en Lima, casi todos los distritos tienen dengue, todos, sin excepción. Y eso realmente no solamente es un problema del norte, también es Lima. Y la cantidad mayor de fallecidos es en Ica, ¿no? Ahora, doctor, estábamos hablando nosotros precisamente con un especialista del Instituto Nacional de Salud en cuanto a las pruebas, porque se decía, incluso se había denunciado que no habían las pruebas necesarias en los centros de salud, y él nos decía que esto más corresponde a un manejo clínico con médicos capacitados que quizás no puedan necesariamente esperar una persona una prueba, sino la atención de un médico capacitado para que pueda determinar la atención y qué es lo que puede hacer una persona infectada. Es correcto lo que dice el doctor. Es como con el COVID, ¿no? Son 4 tipos de virus que circulan, ¿no? Influenza, el resfrío, COVID. Entonces, en el COVID, no sabíamos, ¿no? Por ejemplo, de esos 4 tipos, la influenza, las complicaciones de la influenza y el COVID matan a la persona, ¿no? Pero el COVID no sabíamos el comportamiento, por eso cuando apareció esto daban antibióticos, corticoides, daban medicinas innecesarias. Hoy se sabe que esas medicinas no sirven y lo que es el diagnóstico precoz. Y en este caso del dengue, frente a un signo de síntoma dice, no, es un resfrío, es un malestar, vayan al médico que le evalúe y si está entrenado, conoce, le va a decir reposo, usar paracetamol, etcétera, etcétera, y eso se puede evitar, pero lo que pasa es que están llegando demasiado tarde, con mayores complicaciones, y cuando llegan complicados, no hay medicinas, no hay médicos, no hay camas para hospitalizar, y la desesperación de los pacientes va a ser frente al médico, y culpable de la mala atención es el médico. Cuando faltan médicos, faltan medicinas, y una infraestructura totalmente inadecuada, ¿no? Los que deben tener mayor cuidado, entonces, doctor, una recomendación son las personas con riesgo, ¿no? Los menores de 5 años, también las gestantes, adultos mayores. Es correcto. Y los niños, ¿por qué? Porque están saliendo a los parques, hay agua muchas veces, ¿no? Y el mosquito puede se quede depositado en los huevos y los niños no miden el peligro. Por eso la prevención es donde se debió trabajar los cuidados, la fumigación. Por ejemplo, el decano de Piura decía, ¿no? Bien, doctor, y muchas gracias. Ahora, una última pregunta, doctor. En nuestro país, bueno, en otros países también vecinos se han presentado las lluvias como producto pues de este fenómeno climático, la presencia del Niño, el ciclón Yaku. ¿Se tiene también comparación con estas infecciones del dengue con otros países? ¿En qué situación estamos nosotros, por favor? Se calcula que a mediados de junio viene la corriente del Niño. Y si no estamos preparados, otra vez salimos de una, entramos en otra. Y eso ya son políticas de salud que debe hacer el Ministerio de Salud. Bien, doctor Raúl Urquizo, muchas gracias por su tiempo, por su atención en este tema tan importante que está afectando a nuestro país, el dengue. Muy amable, un abrazo. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. RCR, la red que comunica y une al Perú.